Hola amigos, saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando hablamos de inversores en electricidad, nos referimos a unos aparatos que convierten la corriente continua en corriente alterna. Principalmente se usan en instalaciones fotovoltaicas, aunque también se pueden comprar aparatos para conectarlos a la batería del automóvil y poder conectar a la tensión de la red en corriente alterna. Generalmente los precios son bastante asequibles, pero también se puede montar quien quiera o no tenga la posibilidad de adquirir un aparato. Se pueden montar aparatos inversores. Hay cientos y cientos de esquemas, aunque este es de poca potencia, pero se puede ampliar la potencia aumentando el número de transistores MOSFET. Vamos a ver el esquema de este aparato, que lo hice ya hace un tiempo, su funcionamiento. Vamos a verlo interiormente y al final lo pondremos en funcionamiento con una lámpara de LED. Aquí tenemos dos dispositivos que son transistores. Estos dispositivos sirven para controlar y para amplificar corrientes. Tenemos dos tipos principales, que son los transistores MOSFET y los transistores BJT o bipolares. ¿Qué diferencia hay entre un BJT y un MOSFET? Los BJT, que son los bipolares, requieren de una corriente en la base para funcionar como interruptor o como amplificador. Son los que se usaron antes de que se inventaran los MOSFET y llevan lo que es base, colector y emisor. Y después se fabricaron los MOSFET, que son transistores que necesitan un voltaje en la compuerta con respecto al surtidor. O sea, en vez de requerir una corriente, requieren una tensión para operar en la región del triodo como interruptor o amplificador, que es lo que realizan estos dispositivos. Aquí tenemos un transistor MOSFET. Tiene la puerta, drain y source. Es como colector y emisor. Por aquí entra la corriente y por aquí es por donde sale. Por aquí entra la corriente y por aquí es por donde sale. En este caso por aquí, puesto que está cambiado. Vamos hacia atrás. Tenemos la base, por aquí entra la corriente y por aquí sale la corriente. Nos puede servir como interruptor o como amplificador, puesto que la corriente por aquí sale amplificada. Base, colector y emisor. Y aquí tenemos el transistor MOSFET, que realiza la misma función. Tiene la entrada y aquí, o sea, la puerta gate, source y drain. Esta es la salida de la corriente y esta es la fuente. Aquí tenemos el circuito. Aquí están los transistores, que son los que reciben los impulsos y alimentan las bobinas del transformador. En este caso es un transformador de 220 voltios a 12 voltios. Aquí, en vez de alimentar 220 voltios,
alimentamos los 12 voltios. Pero tiene un tap central, son dos bobinas, y una bobina recibe un impulso y por aquí la otra bobina recibe el otro impulso. ¿Cómo se realiza? Se realiza mediante el circuito oscilador o inversor 4047. Aquí lleva el sistema que controla la oscilación, que se compone de un condensador o capacitor de 0,22 microfaradios, que es igual que 220 nanofaradios. Y aquí tenemos una resistencia variable para variar la frecuencia, que en este caso es de 22K. Una vez que el circuito oscila, la oscilación sale en dos impulsos, por la patilla 10 y por la patilla 11. Aquí llevo una resistencia de 100 ohmios, 0,5 vatios, y aquí igualmente, y va oscilando una salida que activa un transistor y otra salida que activa otro transistor, con lo cual se activa esta bobina y alternamente esta bobina. Se genera aquí un campo magnético y genera una corriente de onda completa. En este caso el transformador sería de 12 voltios 220 o 220 12 voltios, que es más correcto. Este es el esquema general para realizar este tipo de circuitos. Aunque realmente el circuito que vamos a ver prácticamente es casi igual, aunque hay algunas diferencias. En vez de llevar un capacitor, lleva dos, uno de 330 en nanofaradios y uno de 47. La resistencia variable o potenciómetro es de 10K. Aquí lleva una resistencia de 220 ohmios y el transformador es de 9 voltios en vez de 12 voltios. La resistencia también varía y el valor en este caso es de 1K. El transistor sí, o los transistores sí son los mismos. Aunque yo en las explicaciones hable de 12 voltios, pero hay casos como este donde veis que el transformador es de 9 voltios. Veis que el montaje es muy fácil. Montar el control de oscilaciones mediante capacitor o capacitores y resistencia variable, montar las resistencias de salida, los dos transistores, en este caso son transistores MOSFET, también se pueden realizar con transistores bipolares según el esquema, puesto que, como he mencionado anteriormente, hay multitud de esquemas, y después de los transistores MOSFET se alimentan las bobinas, que son las que transforman la tensión a la tensión de salida. Aquí vemos el circuito del inversor ya montado. Aquí está el oscilador, los distintos elementos, resistencia variable, resistencia fija, los dos capacitores, todo del circuito oscilador, y aquí tenemos dos resistencias que van cada una a la puerta gate del transistor MOSFET, y de la salida del transistor MOSFET llegan los impulsos alternos, uno y otro, que alimentan la entrada de 12 voltios. Lleva una toma central
y de los transistores MOSFET se alimentan a las tomas que van en los extremos, no a la toma central. Aquí una y aquí otra. Con ello generamos una corriente senoidal, una onda completa que es la que nos sale aquí en el transformador. Entonces aquí alimentamos a 12 voltios y la tensión sale a 220 voltios hacia la toma de corriente. Así de fácil es montar un inversor. Podemos ampliar el número de transistores en un canal y en el otro, aunque aquí los he puesto separados, puesto que si los transistores van unidos a la parte metálica, pues crea un cortocircuito entre los de este extremo y los de este extremo. En el caso que quisiéramos ponerlos todos en una misma placa, en un mismo disipador, habría que aislarlos con una funda de plástico detrás justo de cada transistor. Pero como aquí son solamente 2 transistores, he preferido ponerlos en disipadores independientes. Igualmente, para aumentar la potencia hay que colocar más transistores MOSFET y colocar igualmente un transformador de mayor potencia. Aquí tenemos una batería de 12 voltios. Realizamos las conexiones positivo, negativo y conectamos la lámpara de 220 voltios de LED. Veis cómo funciona perfectamente. Espero como siempre que este vídeo os sea de utilidad y gracias por vuestra atención.